Saludos hermanos y hermanas, qué gusto estar aquí otra vez compartiendo con ustedes la palabra de Dios, haciendo iglesia hermanos y hermanas, haciendo iglesia, eso es lo que hacemos todos los días cuando nos juntamos un ratito de nuestro tiempo para escuchar, para valorar, para confrontar también lo que se habla en estos audios con la palabra y lo más importante, cómo nosotros podemos sacar eso que el Señor, ese mensaje que tiene para cada uno de nosotros y convertirlo en una fase más de nuestras vidas, en una oportunidad de crecimiento en el tema espiritual, en el alma y también en el cuerpo, hermanos y hermanas. Así de sencillo. Para los que no me conocen, mi nombre es Benil Sánchez Porras, yo soy anciano en la Congregación Cristiana Génesis y antes de iniciar siempre ponemos este audio en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir tu palabra, Señor. Hoy te damos gloria, honra, exaltación, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que todo lo que vamos a conversar aquí hoy, Señor, sea para glorificarte, sea para alabarte, Señor Padre Santo, y en especial para que nosotros podamos crecer en tu palabra y ser cada día mejores personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos y hermanas, hoy traigo una palabra muy bonita, una palabra de esperanza, pero también es una palabra que nos confronta, hermanos y hermanas, con nuestra forma de pensar. Vamos a irnos al pasaje de Isaías 54, y vamos a arrancar en el versículo 14, que dice así: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Hermanos y hermanas, una palabra muy hermosa, ¿verdad? Una palabra de esperanza y también de valor para el pueblo de Dios, todo lo que es el versículo, y que nos habla de una profecía el Señor da por medio de Isaías al Israel espiritual, para que las cosas que está pasando no las sienta que son para siempre, sino que está la oportunidad de estar cerca del Señor. En este caso, hermanos y hermanas, hay que recordar que Isaías es uno de los profetas mayores, ¿verdad? Y profetas mayores no es porque sean más importantes que los otros, sino simplemente porque su obra literaria es mucho más grande que la de los que se llaman menores. En el caso de Isaías, el nombre en hebreo es Yesayahu, ¿verdad? Lo cual significa Jehová de salvación, algo muy importante, gloria a Dios. Y en realidad es tan importante lo que es el manuscrito de Isaías, las profecías que el Señor da por medio de Isaías a su pueblo, que realmente en nuestra fe se basa mucho en ese libro, hermanos y hermanas. Recordemos que realmente nuestra fe es que el Mesías, ¿verdad?, como promesa cumplida, se basa en estos escritos, hermanos y hermanas. O sea, ahí nos viene contando, en la parte final, nos viene diciendo cómo es la vida del Mesías, qué es lo que tiene que sufrir, qué es lo que tiene que pasar y qué va a pasar con él después. O sea, en el caso de nosotros, ¿qué pasó? Porque ya para nosotros esto está cumplido, ¿verdad? En el nombre de Jesús, y es algo muy, muy importante para nosotros. Por eso es uno de los libros que las personas enemigas de la fe tratan de desacreditar constantemente, hermanos y hermanas, para acabar con la fe, por supuesto. Pero los escritos encontrados y las pruebas científicas demuestran que este libro es anterior a la vida de Jesús y por supuesto a los acontecimientos que predice, hermanos y hermanas. Esto es algo muy, muy importante, porque en definitiva se ha buscado por toda forma, todas esas personas que tal vez no conocen al Señor, de tratar de desacreditarlo, porque saben que si se desacredita este libro, mucha de nuestra fe queda balanceándose de cualquier situación que pueda demostrarse de otra forma. Así, hermanos y hermanas, es de importante el libro de Isaías para nosotros y para toda la comunidad judía. Eso es algo muy especial. Pero hay que verlo desde la óptica que es este libro, ¿verdad? Es un libro
realmente lleno de reclamos de Dios contra su pueblo, que al fin de cuentas muchas de las profecías siempre traen ese detalle. Siempre hay un reclamo que el Señor hace a su pueblo, que ha cambiado su ruta, que ha buscado otras cosas y que definitivamente no va por el buen camino. Y esto, hermanos y hermanas, es lo que este libro nos viene hablando, ¿verdad? De la falta de fe del pueblo, ¿verdad? Y sobre todo el juicio de Dios a las naciones por el pecado, hermanos y hermanas. Aquí no habla de seres individuales, habla de pueblos, habla de visiones, habla de familias, hermanos y hermanas. Y por supuesto que es el juicio que viene sobre esa visión muchas veces contraria a lo que se les había anunciado desde la ley, hermanos y hermanas. ¿Cuántas cosas pasan cuando se abandona el temor de Dios, hermanos y hermanas? Esto es increíble lo que nos pasa a nosotros y realmente es muy complejo porque no es algo que sea solamente de ese tiempo, porque si nos ponemos a observar bien esto, hermanos y hermanas, es un problema que arrastramos hasta nuestros días. Y el problema es nuestra fe, hermanos y hermanas, es nuestra fe. Por eso es que Jesús hizo tanto hincapié en esos temas. Y recordando Mateo 17, en los versículos 19 y 20, cuando el mismo Jesús nos habla de que es mucha o poca fe. En el 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Verdad? No pudieron echar unos demonios. Jesús les dijo en el 20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Una palabra de Jesús donde les deja claro a los apóstoles qué significa tener fe, hermanos y hermanas. Y algo muy importante porque a veces nosotros identificamos la fe como el fruto de la relación con el Espíritu Santo, pero muchas veces lo vemos como si fuera un estado, digamos, en dos términos, o hay o no hay, y no es cierto. Por eso aquí Jesús nos habla de vuestra poca fe. O sea, realmente hay grados de fe, hermanos y hermanas, en cada uno de nosotros, y esto es muy, muy importante, porque si lo entendemos, eso es lo que Jesús nos trata de decir. O sea, la fe del mundo es muy poca. La fe del mundo es muy poca, hermanos y hermanas. Y esto queda muy claro con el ejemplo que da Jesús, porque yo se los voy a decir, hermanos, con todo cariño y respeto, pero yo no conozco a nadie que mueva montañas. No sé si ustedes conocerán a alguien que mueva montañas, pero definitivamente yo al menos no los conozco. Yo no he visto a nadie que le diga aquí al cerro Platanar, aquí en San Carlos, que es el cerro que cobija Aguasarcas y Ciudad Quesada y Venecia y todos los pueblos alrededor, y yo no lo he visto que esté en Fortuna otro día, ¿verdad? Eso no está pasando. Entonces, por lo tanto, efectivamente, lo que el Señor nos dice es que no hay fe suficiente. Y ese es el mensaje que nos está dando actualmente a usted y a mí, hermano y hermana. Porque en el fondo nos dice, o sea, es un tema de poca fe. Poca fe, hermanos y hermanas. Y esto es bien importante porque Jesús aquí nos trata de explicar, y yo creo que en múltiples ocasiones, con las parábolas, con muchos de las conversaciones que tiene con los apóstoles y que están, digamos, escritos en los evangelios, pero nos habla de que la fe efectivamente es un tema progresivo, es un tema de crecimiento poco a poco. Todos tenemos fe, hermanos y hermanas. Aquí eso creo que lo podemos tener claro. Pero los grados de confianza en el Señor son distintos. Y por lo visto, eso significa lo mucho que nos hace falta crecer, hermanos y hermanas. Y eso es un golpe muy duro, un golpe muy duro en la soberbia nuestra, cuando a veces decimos, no, ya no ocupo ir a la iglesia, o yo no quiero escuchar tal predicador, o yo realmente creo que he crecido lo suficiente. Y aquí el Señor nos amonesta, no es suficiente, porque hermano y hermana, ni usted ni yo movemos montañas. O sea, eso significa que todavía tenemos que seguir creciendo, hermanos y hermanas. Es muy sencillo. Y vea lo que el Señor realmente usa el tema del grano de mostaza. O sea, la fe como un grano de mostaza. Eso es algo muy interesante porque Jesús lo usa varias veces, ¿verdad? Y lo usa en varias ocasiones tratando de dar un ejemplo de lo que significa crecimiento y de proceso. Y aquí hay otro versículo también muy bonito que está también en Mateo, solo que unos capítulos atrás, que es en el capítulo 3, en los versículos
31 al 32, y dice: otra palabra le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. En el 32, el cual a la verdad es más pequeña que todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Las cosas crecen con un motivo, hermanos y hermanas, con un motivo: servir en el reino de los cielos. Como ese árbol plantado, ¿verdad? Que tiene a las aves del cielo en sus nidos. Eso es algo también muy importante. Para Dios no importa, hermano y hermana, las condiciones con las que uno llega a la iglesia, sino el proceso de crecimiento. Y realmente, si hablamos de proceso significa tiempo, hermanos y hermanas. O sea, son tiempos, se necesita tiempo para que el proceso se dé. Una serie de acciones, eso es un proceso, una serie de actividades que tienen una relación entre sí, eso es un proceso. Y para que se den esas actividades tiene que haber pasado el tiempo, eso es muy importante. Ahora, el tiempo, en estos términos, ¿qué nos significa a nosotros como hijos de Dios, como partícipes de la fe? Y lo que significa es paciencia, hermanos y hermanas, paciencia, mucha paciencia, tener claro ese término, porque a veces también escuchamos a gente que dice: no pida paciencia al Señor porque le vienen pruebas. La paciencia, hermanos y hermanas, es un fruto del Espíritu Santo y tiene que estar también en nuestras vidas, algo muy importante. Pero también significa trabajo, significa que hay que esforzarse, hermanos y hermanas. Mire que te esfuerces y seas valiente, le reclamaba Dios a Josué en su libro. Y por supuesto la perseverancia, el mantenerse, la constancia, hermanos y hermanas. O sea, la constancia no en decir que yo voy a la iglesia, es en decir: yo voy a la iglesia a aprender sin importar lo que esté pasando, hermanos y hermanas. Esto es muy importante, porque a veces olvidamos estos puntos y se nos olvida, y a veces creemos que sabemos todo, y bueno, y realmente el creer que usted sabe todo, hermano o hermana, es un síntoma de que nos falta sabiduría. Eso es algo que sí tenemos que analizar. Posiblemente todos los que estamos escuchando este audio tenemos fe, hermanos. Yo dudo que algunos de los que estamos acá, hermano y hermana, no tenemos un nivel de fe. Por supuesto que lo tenemos. Pero lo que está claro es que todavía usted y yo, al no mover montañas, significa que tenemos que seguir creciendo, y esa debe ser nuestra meta. La meta es perseverar, es mantenerse, es tener confianza en el Señor, de crecer, de que la fe vaya creciendo, hermanos y hermanas. Esa es la meta. Crecer espiritualmente a tal punto de depender completamente de la voluntad del Señor, de la voluntad de Dios, de Jehová de los ejércitos. Esto es algo muy, muy importante, hermanos y hermanas. Y eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Y eso es lo que le ha pasado muchas veces al pueblo de Israel. Su fe no creció lo suficiente para que trascendiera de generación en generación. Porque lo vemos que en el caso de Moisés, Moisés tal vez no movió montañas, pero apartó un mar en dos para que la gente pasara por medio de ese mar, ¿verdad? Y cuando Josué le tocó, que era el que siguió después de Moisés, y ustedes lo ven que ellos pasaron el río Jordán y lo pasaron en seco. O sea, también movió el cuerpo de un río, hermanos y hermanas. Pero si usted ve en la historia, después de Moisés y de Josué, la verdad es que no vemos ningún otro de la familia en el Antiguo Testamento que mueva, pero ni el agua de una sopa, hermanos y hermanas. Eso sí hay que verlo de esa forma. Ni el agua de una sopa pudieron mover, hermanos y hermanas. Y esto sí es importante analizar, y definitivamente tiene que ver con la fe. Si nosotros tenemos fe, también hay que analizar que las generaciones que siguen necesitan que nosotros también tengamos esa fe, hermanos y hermanas. Porque ¿cómo va a esperar usted que su siguiente generación, sus hijos, sus hijas, tengan fe si no han visto a alguien que se les enseñe a tener, a luchar por ella, a sacar el rato para orar, para estar en la presencia del Señor, para que esa fe vaya en aumento? Eso es muy importante, hermanos y hermanas, lo que nosotros transmitimos a las siguientes generaciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después vemos personas que fueron muy influyentes en la vida cristiana, en la vida de la iglesia, hermanos y hermanas, y terminan siendo nietos y bisnietos sin convicciones. ¿Por qué? Porque tal vez la fe no se sacó el tiempo para cultivar esa fe a nivel personal,
y que las demás personas vieran cómo esa fe va creciendo en cada uno de nosotros también. Algo muy importante, hermanos y hermanas. Esto es algo que nos pasa hoy en día. Yo creo que mucho lo vemos, que a veces nuestras madres son personas de mucha fe y a veces nosotros no tenemos esos niveles porque no los cultivamos. Y eso es muy duro, porque en el fondo eso es lo que le ha pasado y lo que usted lee en la Biblia, lo que le ha pasado al pueblo de Israel. Y eso, hermanos y hermanas, dolorosamente nos está pasando a nosotros. Por eso es tan importante cultivar la fe diariamente, porque ese ejercicio, hermanos y hermanas, nos hace crecer, hermanos y hermanas. ¿Cuántos años? No lo sé. ¿Cuántos años? No lo sé. Pero nuestro esfuerzo debe ser diario, hermanos y hermanas. O sea, para ver los frutos de la fe se lleva su tiempo, son procesos. La búsqueda de Dios y su justicia debe ser diaria, hermanos y hermanas. Y de eso se trata el capítulo 53 de Isaías, de fe, y el fruto de la fe, la esperanza de vida, hermanos y hermanas, en este punto importantísimo, porque realmente el Señor aquí nos habla, cuando volvemos a leer los pasajes que leímos al inicio, que dice en el 14, con justicia será adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. De una vez, hermanos y hermanas, y aquí lo pone el Señor en dos condiciones: la justicia que viene a los hijos de fe, a los hijos de Dios que tienen fe, que crecen en fe, que van buscando tener una fe como el tamaño del grano de mostaza, hermanos y hermanas. Y algo muy interesante que pone aquí, dice, estarás lejos de opresión porque no temerás. O sea, realmente nosotros de convicción no permitimos que el temor nos ponga lazo, hermanos y hermanas. Y algo que también pone el Señor acá, dice, y de temor porque no se acercará a ti. Aquí está hablando el espíritu de temor. Muy importante es lo que nosotros generemos a nivel interno de nuestra forma de pensar y desde que la parte externa quiere influenciar sobre nosotros. Y eso no pasa cuando una persona está en fe, porque entonces cree en la justicia de Dios. Por eso en el 15 dice, si alguno conspirare contra ti, lo harás en mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. De una vez lo dice, hermanos y hermanas. Vea qué hermoso como lo expone la palabra aquí en Isaías, esta condición muy importante. O sea, si alguien conspira, si alguien está tratando de planificar algo para hacernos el mal, definitivamente las cosas no van bien. Y yo quiero hacer un poquito de énfasis en esta palabra, porque muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, sí, yo voy a poner un negocio para quebrar el negocio de otro. Eso es conspirar, hermanos y hermanas, y eso es mala fe. Eso es una forma totalmente diabólica de operar, hermanos y hermanas. Y ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que si una persona que opera en justicia, en lugar de enojarse con esa persona porque hace esas cosas, la realidad es que hay que estar en paz. Porque Él dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Muy importante, hermanos y hermanas, esta palabra que el Señor nos dice, es una palabra llena de esperanza. Esta palabra en intercesión nos dicen que hay que aprendérselo, y estoy completamente de acuerdo para que nosotros no olvidemos la confianza que tenemos que tener en el Señor, hermanos y hermanas. Y ve lo que nos dice el 16, he aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Algo muy importante, todo es creación del Señor. Todo lo que pasa, y a veces, hermanos y hermanas, nosotros estamos siempre buscando la causa en vez de analizar y caminar con las consecuencias, hermanos y hermanas. No importa quién nos hizo el mal, eso usted no tiene por qué personificarlo. Deje de estar buscando, hermano y hermana, dejemos de estar buscando siempre culpables de lo que nos pasa. Es hora de madurar, a madurar espiritualmente, de permitir que el Espíritu Santo opere en nosotros, hermanos y hermanas, y que realmente nosotros empecemos a observar cómo hacerle frente a esas cosas y no por qué pasó. No importa, hermanos y hermanas, que la persona conspire contra usted. Al final de cuentas, en ese proceso y en el tiempo, el Dios nos dará la victoria en la batalla, hermanos y hermanas. Pero es en fe, es en sentir, es en visualizar cómo tenemos que caminar nosotros mismos en el camino que se llama Jesucristo. No es lo que el mundo quiere hacer con nosotros. El mundo déjelo tranquilo. Si Él quiere
vivir en otra visión que lo iba, pero nosotros vivimos bajo la presencia del Altísimo, de Jehová de los ejércitos, por medio de Jesucristo y gracias al Espíritu Santo, hermanos y hermanas. Y por eso es tan importante el cierre de esta parte, de estos versículos que dice, y que eso también nos lo sabemos de memoria, que dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, hermanos y hermanos. Vea qué palabras, no sé si ustedes se han sentado a leerla con calma, pero de una vez está hablando, o sea, todas las armas sí, son criaturas, todo el mundo puede venir contra usted, inclusive personas que están en la misma iglesia, pero ninguna arma forjada contra ti prosperará. No significa que no vaya a hacer daño, por supuesto que sí, pero prosperar es un término relacionado con el tiempo. Prosperar significa que hay un proceso como tal. O sea, los procesos contra un hijo de Dios que tiene fe, hermano y hermana, no caminan. Los procesos que van contra nosotros no prosperan, hermanos y hermanas. No prosperan en el nombre de Jesús. Podrán hacer daño ahora, pero al final el Señor nos dará la victoria en la batalla, hermanos y hermanas. Algo muy importante. Y condenarás, o sea, el Señor condenará toda lengua que se levante contra nosotros en juicio. Eso lo recibimos, hermanos y hermanas. O sea, el Señor darle al Señor la oportunidad de operar. Nosotros no tenemos que estar buscando culpables, sino al contrario, estar buscando nosotros caminar a pesar de los obstáculos que se nos ponen en el camino. Porque eso, hermanos y hermanas, es crecimiento en fe, es ser una persona que tiene una relación con el Espíritu Santo, porque realmente tiene una visión de fe y de benignidad también, hermanos y hermanas, para caminar sin estar buscando culpables de nada. Y dice lo más bonito acá al final, dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. O sea, esto lo tienen las personas que se someten a Dios. Siervo de Jehová es persona sometida al Señor. Y a veces lo que tenemos que ponernos a pensar si realmente esta condición lo tenemos. Y la única forma de saber si la tenemos es realmente buscando la palabra de Dios y la presencia de Él en la oración, hermanos y hermanas. Muy importante. El Señor lo dice, esto que estoy diciéndole es la herencia de los siervos de Jehová. No es porque usted sea apellido González o Sánchez o Jiménez o tengas un apellido de origen judío, no. Es realmente si nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador y hemos hecho un pacto de vida eterna con Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, algo muy importante, y que permitimos que el Espíritu Santo nos vaya guiando espíritu a espíritu para caminar por ese camino, que es un camino difícil, pero un camino que nos lleva al reino de los cielos, hermanos y hermanas. Eso es muy importante. Su salvación de mí vendrá. La salvación de usted y mía, hermanos y hermanas, viene de Jehová de los ejércitos. A esa fe nos aferramos, a esa situación nos aferramos, hermanos y hermanos. No importa lo que pase, no importa si hay enfermedades, no importa si perdemos salarios, no importa si perdemos seres queridos. Lo más importante, hermanos y hermanas, es mantenernos en fe de que el Señor cuida de nosotros. Él cuida de nosotros, nos cuida como la niña de sus ojos, y en la esperanza de que estaremos un día en su presencia, en su reino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Te pedimos perdón por nuestra falta de fe, Señor Padre Santo. Te pedimos, Padre bendito, que nos ayudes a que poco a poco vayamos desarrollando esa confianza en ti, Padre bendito, para que nosotros podamos servirte y disfrutar de tu bendición. También te pedimos por todas nuestras familias y las personas que nosotros consideramos seres queridos, Señor Padre Santo, para que tú también les ayudes a ellos a caminar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios me los bendiga. Chao.